Todo lo que tienes que saber sobre PS4 y Xbox One para XDefiant. XDefiant es un shooter free to play que lleva años en desarrollo y hace años nos dijeron que iba a salir para plataformas de antigua generación. Este vídeo lo hago porque tenemos información nueva. Te voy a explicar qué ha pasado con esto porque tenemos buenas noticias y malas noticias. Antes de contarte las buenas noticias para PS4 y Xbox One en XDefiant, te tengo que contar las malas, porque es lo más actual. ¿Qué ha pasado? Se trataría de una supuesta filtración de una revista de videojuegos que trata filtraciones, y lo que nos estaría diciendo esta revista es que XDefiant se habría cancelado para las versiones de antigua generación. Explícitamente ha dicho que, como ha dicho anteriormente, la antigua generación ha sido cancelada, y esto es porque lleva ya un par de comunicados diciéndonos que se cancelaría esta antigua generación. Ahora, estos son filtraciones de una revista que no tiene mucho que ver con XDefiant, pero te lo tengo que traer porque cada vez que se pronuncia revoluciona literalmente la comunidad de XDefiant, así que todo el mundo está dando por hecho dentro de la comunidad que se ha cancelado, pero te tengo que seguir contando porque no termina aquí. Y es que toda esta información contrasta mucho con todo lo que tenemos hasta ahora de forma oficial. Como sabéis, cuando se anunció por primera vez XDefiant, nos dijeron que saldría con estas versiones. Por aquí te pongo imágenes para que lo veas por ti mismo. Incluso si a día de hoy buscas lo que pasó con este tema, es que hace meses, cuando se estaban haciendo las betas, nos dijeron que XDefiant para antigua generación llegaría, pero más tarde. De hecho, aquí tenéis el comunicado oficial, lo puedes ver por ti mismo. De hecho, incluso si buscas XDefiant para PS4, te sale esta web de PlayStation donde te habla de esto. Incluso si veis, estas son las especificaciones de los requisitos mínimos que vas a tener para jugar XDefiant, y como veis son muy bajos. Con estas especificaciones técnicas, en principio tiene sentido que nos dijeran que XDefiant llegaría a PS4 y Xbox One. Así que por un lado tenemos esta presunta filtración negativa actual que ha revolucionado a toda la comunidad y que ha dado por hecho la comunidad que no se va a lanzar, y por otro lado tenemos la información oficial que dice lo contrario, aunque sí que es cierto que llevan un tiempo sin hablar sobre este tema. Así que el tiempo dirá si finalmente sale después del prelanzamiento con la Season 1 o más tarde, o se cancela. Yo te traigo ambas partes y te digo que oficialmente a día de hoy no tenemos nada de información de que se haya cancelado. Lo que nos han dicho hasta ahora es que debería salir. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué opináis? Mi opinión es el oficial, lo que nos han dicho hasta ahora, que va a llegar más tarde. Pero sí que te tengo que traer ambas versiones porque es lo que está ocurriendo ahora mismo en la comunidad de XDefiant. ¿Qué opináis? Os leo en los comentarios y, como siempre, respondo a todo porque os amo mucho, 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 mucho.